Hola, hola, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Ya les habilité por aquí el chat. Esta es la primera sesión de hoy, 11 de octubre, importancia del análisis. Por favor, escríbanos en el chat si nos pueden escuchar y nos pueden ver bien. Bien, ¿todo bien? Perfecto. Muchas gracias. Pues bueno, bienvenidos. Yo soy Jessica Saucedo, líder de negocio para el área de educación e innovación financiera dentro de Actinver. Y el día de hoy pues tenemos esta sesión de importancia del análisis. Igual si tienen dudas pueden escribirlas aquí mismo en el chat. Si tienen comentarios, de igual manera los vamos a leer. Y pues bienvenidos a todos. Les presento a Enrique Covarrubias. Él es Chief Economist y director de análisis de Actinver. Previo a integrarse a Grupo Actinver en 2016, fue profesor investigador en las universidades de Oxford en Inglaterra y de Copenhague en Dinamarca. También fue funcionario en Banco de México. Él estudió matemáticas en la Universidad de Cambridge y tiene una maestría en administración de la Soborna y un doctorado en economía financiera de la Universidad de Edimburgo. Bienvenido, Enrique. Gracias y muy buenos días a todos. Bien, pues si quieres, iniciamos. Bueno, pues sí, con mucho gusto. Y por cierto, le pido a todos que conforme vayan saliendo preguntas, no se detengan, ¿eh? Por favor, vayan las escribiendo en el chat, ahí las voy a ir viendo yo, Jessica también me ayuda, y poco a poquito vamos contestando las que vayan saliendo. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar del análisis. No de cualquier tipo de análisis, sino del análisis que se utiliza para poder tomar decisiones de inversión. Hay todo tipo de análisis, como se podrán imaginar, análisis desde los más novatos que apenas están pues comenzando a leer de temas financieros. El equipo de análisis de Actinver les puede ayudar a todos ustedes. Y está el análisis del lado opuesto de bastante profesionales, ¿no? O sea, gente que toma sus propias decisiones de en qué invertir, cuándo invertir y también de manera importante cuándo desinvertirse. Es tan importante en este negocio escoger el momento adecuado de comprar como el momento de vender. Ahora, ¿por qué es importante el análisis? Yo creo que lo es porque cuando una persona comienza a tomar sus primeras decisiones de inversión, abre su sistema de su plataforma favorita para ver qué comprar y vender, se encuentra que tiene un universo gigantesco de cosas que puede uno comprar. Por ejemplo, este mapita que ustedes están viendo aquí es el tipo de instrumentos al cual uno se enfrenta de manera diaria. Uno puede comprar acciones, acciones mexicanas. Hay todo tipo de acciones. Ahí están algunos de los logos de las empresas más conocidas de México que están listadas en bolsa. América Móvil, Bimbo, Cemex, Walmart, Arca, FEMSA, Grupo México, Televisa. Hay también empresas globales que uno puede comprar aquí directamente en México y entramos a más detalle en ellas, empresas como Apple, como Google, como Microsoft, etcétera. También se pueden comprar ETFs. ETFs son fondos, en realidad son fondos, pero fondos que se pueden comprar de manera listada en el mercado. ¿Qué quiere decir eso? Uno puede comprar fondos de Actinver en cualquier momento, pero también uno puede comprar fondos de otras empresas que estén listadas en nuestro mercado. Esos son los ETFs. En inglés significan Exchange Traded Funds, fondos listados de manera pública. Y se pueden comprar también bonos. Bonos, me refiero a bonos del gobierno federal, bonos de Pemex y de CFE, pero también bonos de empresas. Hay unas empresas que están listadas en bolsa, incluso de más empresas que ni siquiera están listadas en bolsa, también uno puede comprar deuda de todas estas emisoras. Ahora, ¿cuántos instrumentos de este tipo hay? La buena noticia es que hay más de 3,000 instrumentos. La mala noticia es que hay más de 3,000 instrumentos. ¿Y por qué es una buena noticia que haya tantos instrumentos para comprar en el mercado? Porque casi cualquier estrategia que ustedes decidan seguir, desde una muy conservadora hasta una muy agresiva, desde una más enfocada en fondos hasta una más enfocada en instrumentos en directo, seguramente va a haber un instrumento adecuado para sus necesidades. Pero también es cierto que cuando uno voltea a ver ya hay cerca de 3,000 instrumentos en el mercado, pues es muy difícil para una persona escoger cuáles son los instrumentos adecuados para comprar, cuál es el momento adecuado para vender.
Y si tienen la fortuna de tener un asesor financiero que las acompañe en el proceso, ese asesor seguramente está leyendo mucho del análisis que genera su propia casa de bolsa, pero si ustedes quieren de manera independiente o ni siquiera desean tener un asesor financiero y quieren ustedes tomar sus decisiones, pues ahí es importante tener un equipo de análisis como el nuestro. Vean, por ejemplo, este mapa y algunos de los instrumentos que uno puede comprar en este momento en el mercado mexicano. Hay cerca de 180 acciones mexicanas que uno puede comprar. Les decía que hay empresas gigantescas como Walmex o como FEMSA o como Grupo México, pero también hay empresas muy chiquitas del mercado mexicano, algunas de ellas hasta muy poco bursátiles, no todos los días se está comprando y vendiendo esa acción, pero son 180 de ellas. No quiero entrar en mucho detalle, pero hay otro tipo de instrumentos que uno puede comprar, además de las acciones. De las 180 que ahí dicen en esa tablita, algunas de ellas son fibras. Estas fibras que seguramente ustedes han escuchado hablar de ellas, son fideicomisos de bienes raíces, o sea, son ciertos contratos en los cuales empresas dueñas de edificios, de naves industriales, de centros comerciales, colocan esas acciones en un fideicomiso, pero colocan esas propiedades en un fideicomiso y ese fideicomiso genera acciones que uno también puede comprar como si fueran acciones normales. Esas son parte de esas 180 que están ahí escritas. Pero también hay SECADES, certificados de capital, y SERPIS, que en su conjunto todos ellos son casi 300 empresas, 300 títulos que uno puede comprar en el mercado mexicano. Pero afortunadamente en México no solamente son estas 300 empresas mexicanas. Uno puede comprar casi 1,200 empresas americanas, 300 empresas europeas, 155 del Reino Unido, casi 100 de Canadá, pueden ver ahí de Japón, de Taiwán, de Brasil, en fin, o sea, de todo el mundo puede uno comprar instrumentos en este momento. Ha ido creciendo claramente en el tiempo el tipo de empresas que uno puede comprar. Estoy viendo aquí algunas preguntas, por ejemplo, que han estado apareciendo, ¿no? Por ejemplo, las empresas más grandes del mundo, estoy viendo aquí algunas de las preguntas, y son estas que están aquí en esta lámina. Por ejemplo, lo que intentamos aquí reflejar es el tipo de empresas que han estado apareciendo en el mercado mexicano. No sé cuántos de ustedes hayan escuchado hablar del Sistema Internacional de Cotizaciones. Entonces, déjenme les comento un poco cómo funciona esta ventana al mundo accionario global. En México, hasta el 2002, hace 20 años, en México solamente se podrían comprar acciones mexicanas. No había manera de que uno pudiera comprar acciones en el resto del mundo, a menos de que uno tuviera muchísimo dinero y se acercara a una casa de bolsa global que le ayudara a un cliente mexicano a abrir una cuenta en otro país y en ese otro país comprar acciones solamente de ese lugar. Pero desde el 2003 sucedió algo muy interesante y es que se autorizó a la creación de un sistema internacional de cotizaciones, le llamamos aquí en México el SIC. Ese SIC lo que hace es que te permite desde México comprar instrumentos globales. Al inicio de este sistema, pues no todo el mundo podía comprarlo, tenía que ser una persona pues de relativamente recursos elevados, de un conocimiento también sofisticado, y ese fue un buen rato la realidad de nuestro país hasta el 2014, en el cual se abrió completamente la posibilidad para un mexicano de comprar instrumentos de manera global. Pero vean, en cada año, lo que pusimos aquí en esta lámina es el nombre de la empresa más, perdón, el nombre, no, el logo de la empresa más grande que llegó a México en ese año. Y vean la historia de nuestro país, del tipo de instrumentos que llegaron para poderse comprar. En el 2003 llegó Microsoft, una empresa que, bueno, todo el mundo conoce, de tecnología. Después llegó el 2004 Apple, una empresa también de tecnología. En el 2005 llegó Colgate-Palmolive, que es una empresa de todo tipo de productos de aseo, pero en general son productos químicos muy grande. En el 2006 llegó Scotia. En el 2007, seguramente ustedes han escuchado hablar de esta empresa de Berkshire Hathaway, que es la empresa de Warren Buffett, que invierte en las mejores empresas del mundo. Es uno de los fondos que mejores rendimientos han dado en las últimas décadas. Llegó esa en el 2007.
en el 2008 Visa, en 2009 Logitech, en el 2010 llegó Walgreens, las farmacias, Nvidia en el 2011, Facebook, que ahora ya no se llama Facebook, se llama Meta en el mercado, en el 2012, en el 13 llegó Nestlé, y luego en el 2014 sucedió algo importante porque en ese momento la empresa más importante, más grande que se listó en ese año en México, ya llegó a ser una empresa china. Y eso fue cierto en el 14, en el 15, y como ven, pues cada vez son nombres más diversificados, ¿no? Dow, Nintendo, Uber, etcétera, 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 JD.com. Entonces, han estado apareciendo empresas nuevas en el mercado mexicano, al principio, como ven, mucho más cargadas a Estados Unidos, después algunas europeas, y ya finalmente también las chinas que uno puede comprar en nuestro país, ¿no? Entonces, con 3,000 instrumentos, ahí es necesario poder comenzar a tener un equipo de análisis que te ayude a escoger cuáles son las mejores empresas que uno puede comprar en el mercado de nuestro país. En esta gráfica ustedes pueden ver además el tamaño de las empresas que cotizan en México. El mercado mexicano es sumamente relevante porque es un mercado que cotiza en pesos. Cuando uno voltea a ver las empresas globales, aunque son más importantes y mucho más grandes, uno tiene para bien o para mal también el riesgo cambiario. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando uno compra la acción de Apple, por ejemplo, son acciones que no solamente uno voltea a ver el rendimiento en dólares, sino que a la hora de verlo en pesos también hay un efecto cambiario. A veces nos ayuda cuando el peso se deprecia, tienes el rendimiento de Apple más lo que hayas ganado de que se haya depreciado el peso, pero hay muchas ocasiones, como en este 2022, que el tipo de cambio o no te ayuda a mejorar tus rendimientos, sino que puede ser incluso que te perjudique porque el peso se está apreciando. Sí, Jessica. Tenemos Hay una una pregunta pregunta. de Mayra. A ver. Mayra nos dice, ¿de dónde se obtiene la información de las empresas que van a salir a la bolsa? Bueno, esa es una pregunta muy, muy importante. Una empresa que no está listada en bolsa tiene un proceso bastante estándar de cómo sale al mercado. Lo primero es que la empresa comienza a mejorar su manera de trabajar internamente para tener los mejores estándares internacionales. Y estoy hablando de empresas americanas y de empresas mexicanas, ¿eh? Usualmente tiene que tener un consejo, un gobierno corporativo, pero también sucede algo importante, tienen que aprender a reportar estados financieros de manera profesional. Normalmente una empresa que está pensando que quiere salir a bolsa, busca un banco de inversión. O sea, nosotros aquí en Actinver somos unos bancos de inversión más grandes que hay en México, pero en Estados Unidos, en Europa, pues hay otros bancos de inversión claramente mucho más grandes que nosotros, que les ayudan a mejorar estos estándares. Comienzan también a mejorar su financiamiento. Una empresa que no está en bolsa, seguramente el único acceso a capital que tiene es el de créditos bancarios, bancos que les prestan dinero. Pero cuando una empresa está finalmente madura, lista para salir al mercado, lo que normalmente hace es que emite deuda, emite bonos. Emiten bonos buscando que en vez de que un banco les preste a cierta tasa, seguramente si hay más inversionistas que le quieran prestar dinero a la empresa, posiblemente pueda hacerlo la empresa a una tasa más baja y por eso es que sale al mercado a emitir deuda. Al principio lo hará emitiendo deuda de un mes, de 6 meses, de un año, poco a poco podrá conseguir deuda de mayor plazo. Entonces, la pregunta que nos hace, ¿quién hizo la pregunta? Mayra, perdón, que Mayra. nos preguntaba, ¿de dónde se obtiene la información de las empresas que van a salir a bolsa? Normalmente uno no sabe que una empresa va a salir a bolsa hasta que el banco de inversión decida hacerlo público y lo hace en el momento en el cual está listo de darle a conocer al mercado que esa empresa ya quiere recibir recursos a través de deuda. Y una vez que la empresa está pública a través de deuda, comienzan los analistas del mundo, incluyendo nosotros aquí en Actinver, a voltear a ver a esa empresa que ha emitido deuda como una potencial candidato a poder salir a bolsa, ¿no? A bolsa ya emitiendo acciones. Y el proceso es parecido a cuando salieron a emitir deuda por primera vez. Un banco de inversión no dará a conocer esa información, es algo muy confidencial, hasta que están listos para hacer un filing, se le llama, ¿no? O sea, un registro ante la autoridad competente y comenzar a salir a bolsa. Y una vez que está en bolsa, ahí es cuando un equipo de análisis hace el trabajo por ustedes
de darle cobertura a esa empresa para que nosotros, siguiendo las instrucciones que ustedes nos dan y el mandato que ustedes nos dan, pues nos aseguramos de entender cómo está reportando cada trimestre esa empresa, qué tipo de noticias relevantes están dando a conocer, para que nosotros les ayudemos a decir si la evaluación de esa empresa es por arriba o parecida o por abajo de lo que el precio del mercado en este momento está mostrando. Obviamente no cubrimos todas las empresas, o sea, ustedes vieron que hay más de 3,000 instrumentos. Normalmente lo que nosotros cubrimos es una combinación entre las empresas más grandes que hay en el mercado, junto con empresas que pensamos que puede ser algo interesante, que puede estar generando valor en los siguientes meses, en los siguientes años. Hoy en día, aquí en Actinver, por ejemplo, cubrimos cerca de entre 40, 50 y 60 empresas mexicanas, y también cubrimos globales cerca de 400. Gracias, ¿Habrá otra Enrique. pregunta por ahí, Sí, Jessica? tenemos Sí. varias. A ver. Luis pregunta, buenos días, ¿lo que se compra a través del SIC son acciones reales en los cuales se compran títulos físicos o son instrumentos tipo CFDs o similares? No, sí son empresas de verdad, o sea, sí son acciones de verdad de empresas de verdad, ¿no? Que lo contaba Luis. Cuando uno voltea a ver su estado de cuenta, lo que ve son títulos de estas acciones. Eh, hay, hay un concepto que es parecido pero distinto, que es el de los ADRs. ¿Qué quiere decir eso? En ocasiones se puede una empresa de un tercer país emitir unos títulos que no es el título de verdad, ¿no? De esa acción, sino un contrato que dice que tienes derecho a una acción que vive en otro país, y entonces directamente estás comprando solamente el derecho a comprar la acción, pero en general lo que ustedes ven en el SIC son empresas de verdad con acciones de verdad. Una diferencia importante es que aquí se compran en pesos y se venden en pesos. Entonces, durante el periodo en el cual un cliente tenga ese instrumento en su portafolio, está viendo esos rendimientos en la moneda local. Ok, gracias. También por acá nos pregunta Jorge. Dice, en el SIC, al vender una acción se paga doble tributación. En este caso, ¿funcionaría el formato W8 o solo en los dividendos? Esa pregunta no estoy seguro, o sea, supongo que depende mucho del contrato, pero a lo mejor Jessica podrían, en el caso particular de un participante del reto, ¿no? Sí. Contarle cómo funciona eso. Sí, esa respuesta te la debemos, Jorge, pero investigo. Bien, Y y otra pregunta por ahí de Francisco, ¿no? Está interesante. sí, Francisco nos dice, ¿estarían de acuerdo en mejor decir que el dólar se deprecia en vez de que el peso se aprecia? Sí, y esa es una pregunta que creo que es más un tema de semántica, Francisco. Eh, cuando, o sea, en ocasiones la razón por la cual el tipo de cambio se mueve es por cosas que suceden en México y en ocasiones es por cosas que suceden en Estados Unidos. Pero creo que es más un tema de semántica. Si es que el dólar se está apreciando, preferimos usar esa nomenclatura en vez de decir que el peso se está depreciando o viceversa, ¿no? Como dice tu pregunta. Pero creo que nada más es un tema de semántica. Gracias, Enrique. Si quieres, continuamos. Bueno, gracias, Jessica, y gracias a todos por sus preguntas. Sigan por favor escribiéndolas conforme les vayan saliendo. Ahora, una pregunta que muchos clientes tienen, muchos inversionistas tienen es, ¿cómo puedo escoger qué tipo de instrumentos debería comprar según mi perfil de riesgo, según mis objetivos de inversión? Y en general, o sea, voy a decir una cosa técnica, es una, prometo, pero voy a intentar explicarla sin usar muchas palabras muy sofisticadas. La decisión de qué instrumento comprar depende mucho de qué tan volátil es ese activo. Y no todos los activos son igual de volátiles. Pero esta gráfica que ustedes están viendo resume de una manera muy sencilla el orden de volatilidad y por lo tanto el orden de riesgo que hay en los diferentes activos. Los activos menos volátiles que hay en nuestro país son los instrumentos de renta fija de corto plazo, que esos son los CETES. Una vez que uno compra un CETE y dura, por ejemplo, un mes esa inversión, la volatilidad que uno tiene en el precio del CETE suele ser bastante baja. En el siguiente nivel de riesgo o de volatilidad, que es equivalente,
comienza a aparecer algo que no está ahí, pero que son otros instrumentos de renta fija local, por ejemplo, papeles, bonos de empresas. Y después llega el dólar. El dólar es un activo que cuando uno voltea a ver el Treasury se parece mucho al CETE, pero de Estados Unidos. Visto en dólares, el Treasury es un instrumento extremadamente seguro, pero visto en pesos, importa no solamente la tasa que te da el Treasury, sino también el tipo de cambio. Por eso es que depende mucho pues de la divisa en la cual uno quiera ver sus rendimientos, sus volatilidades, cuál es el orden de prelación correcto. Pero después de la renta fija local viene el tipo de cambio, o sea, viene el dólar, y por lo tanto el dólar invertido en la renta fija de Estados Unidos como el siguiente instrumento líquido. Esta idea que les estoy diciendo de importa mucho si lo quieres ver en pesos o en dólares, aplica para todos los instrumentos de renta variable que uno quiera comprar. Por eso, como en un tercer nivel de riesgo, está la bolsa americana, vista en dólares, la bolsa americana vista en pesos, no es exactamente el mismo instrumento, y otro tipo de bolsas, como por ejemplo el IPC, ¿no? Que es la bolsa mexicana. Y después, en un último nivel de riesgo, vienen otro tipo de instrumentos que pueden llegar a tener un poco más de riesgo. Por ejemplo, las bolsas de países emergentes. Casi nada de lo que yo dije está escrito ahí, ¿no? Y están viendo S&P 500, MSCI, ¿qué es todo eso? Lo que pasa es que cuando uno quiere hablar de bolsas, por ejemplo, la bolsa mexicana, pues yo les comentaba que hay cerca de 180 empresas listadas en México. Pero cuando uno habla de la bolsa mexicana, si subió o si bajó, no es sencillo simplemente resumir todas las 180 empresas de alguna manera. O sea, ¿cómo resumes eso en promedio? ¿O tomas en cuenta que las empresas más grandes importan más que las empresas más chicas? Y por eso a la hora de invertir es normal que uno voltee a ver índices que resuman de una manera adecuada el comportamiento de la bolsa en el agregado. Son índices que cada cierto tiempo, cada 6 meses o cada año, te dan una proporción distinta y una lista distinta de cuáles son las empresas que entran al índice. Pero los índices más comunes para ver la bolsa americana es este índice del Standard Poor's 500, que como el nombre lo dice, lo calcula una empresa que se llama Standard Poor's y contiene 500 empresas, y ese es uno de los índices más comunes para ver la bolsa americana. Pero no es de ninguna manera el único índice. Seguramente han escuchado de otros nombres como el Dow Jones, no es exactamente la bolsa americana, pero el Nasdaq, que es un índice distinto de empresas tecnológicas. Y lo mismo pasa en México. En México hay varios índices para calcular cómo se mueve nuestra bolsa. El IPC es uno de ellos, el índice de precios y cotizaciones, pero hay otro índice también aquí en México, el FTSE Viva. Y para economías emergentes, el más común es ese que dice ahí, el MSCI de emergentes. Adelante, Jessica, por favor. Bien, Felipe nos pregunta, ¿dónde podemos ver el valor de capitalización de las empresas? Bueno, esa pregunta es también muy relevante. Déjenles digo qué es la capitalización de las empresas. Es lo que vale una empresa en el mercado. Es multiplicar el número de acciones de esa empresa por lo que el mercado dice que vale cada una de las acciones. Hay muchos proveedores de datos que uno puede utilizar para ver cuánto vale una empresa. Bloomberg es un sistema tal vez más completo, pero más profesional y extremadamente caro. Si ustedes tienen un sistema como el nuestro de Bursanet, seguramente ahí Bursanet está asociado con alguien como Infocel para darles a ustedes esa información. Y también los reportes de análisis que nosotros estamos escribiendo de manera diaria tienen, no de todas las empresas naturalmente, se ven muchas hojas en el PDF, pero de las más importantes ahí podrían ver la capitalización tanto de empresas globales como de empresas mexicanas. Gracias. Y por acá nos pregunta Cristian, ¿se puede invertir en instrumentos de renta fija de otros países? De ser así, ¿cómo se hace? Sí se puede hacer. No hay, aquí dice el número, no hay muchos instrumentos globales listados en el SIC, son nada más 45 bonos. Pero bueno, ya es una opción interesante. Pero hay una segunda alternativa y es, también se puede comprar en México, aunque no lo dije, se pueden comprar bonos de empresas mexicanas en divisas que no son pesos. Hay empresas que emiten en dólares, obviamente es la moneda más frecuente de la que no es el peso mexicano, pero también hay empresas mexicanas que han emitido en otras monedas. Si recuerdo correctamente, recuerdo haber visto emisiones en euros, en yenes,
y yo creo que nada más en esas dos divisas. Pero si alguien de los que está aquí conectado me puede soplar y se acuerda de alguna otra divisa, también la comento. Gracias, Enrique. Bueno, a ver, yo les decía de algo técnico para calcular la volatilidad de los diferentes tipos de activos. Pero una cosa que no les dije antes de eso es, hay un principio muy básico a la hora de invertir, y es, ¿quieres tener más rendimiento? Tienes que tomar más riesgo. Así es como funciona este mercado. Al revés, no siempre es cierto, ¿eh? No quieres que tomes más riesgo hasta tener más rendimiento. O sea, tienes que escoger los instrumentos adecuados. Va a haber muchos instrumentos de elevado riesgo, es decir, de elevada volatilidad, y no por eso te van a dar rendimientos, ¿no? O sea, hay que apoyarse en un equipo de análisis, si esa es la manera que ustedes gusta trabajar, o directamente ustedes hacen un análisis si tienen los conocimientos y el interés para hacerlo. ¿Qué quiere decir que más riesgo te da más rendimiento? Piensen, por ejemplo, en un CETE. En un año típico te da rendimientos de 5%, más o menos eso es el estándar. A veces será de 4, a veces será de 6, pero no se desvía mucho de eso. Si uno compra bolsa americana, en promedio te debe de dar de rendimiento cerca de un 10%, o sea, casi el doble del CETE, pero puede haber años que te dé 30% para arriba y puede haber años como el actual que llevamos 30% por abajo. Entonces, los instrumentos que te dan rendimientos atractivos, positivos de largo plazo, son instrumentos en los cuales uno tiene que considerar la posibilidad de que haya años que te paguen 20% abajo, 30% abajo. Llegarán en el futuro años mejores, pero este tipo de años de rendimientos bajos se dan. Y esa es la idea, de por cuál riesgo bajo implica rendimiento bajo y riesgo alto implica rendimiento alto. Y si ustedes ven esta gráfica, lo que ven ahí es la cantidad de riesgo de los diferentes tipos de instrumentos. La parte técnica es que como se calcula eso, si alguien sabe de estadística básica, escúcheme, y si no, nada más tápense los oídos y no se van a perder de nada. Pero como se calcula esto es tomando rendimientos diarios y sacándole la desviación estándar a esos rendimientos diarios en un periodo por ahí de 12 meses. Los que no se enteraron de lo que significa esto, no se preocupen. Lo importante es que estos números que están ahí escritos más o menos te refleja cuánto riesgo hay en diferentes tipos de instrumentos y uno puede sacar más o menos proporciones. O sea, sin saber qué significan esos números, uno puede ver que es el doble de riesgo invertir en bolsas de economías emergentes contra lo que representa, por ejemplo, comprar dólares. Es el doble de riesgo la bolsa mexicana que comprar dólares, pero no es muy distinto el riesgo de comprar bolsa mexicana o comprar bolsas emergentes o incluso comprar la bolsa americana visto en pesos o en dólares. Y se ve un salto cualitativo ahí muy grande, que comprar CETES te representa un riesgo muy bajito contra los siguientes assets, contra los distintos clases de activos. Y también pueden ver que ahí más o menos se puede agrupar los diferentes activos en 4 clases, ¿no? Que creo que es muy estándar. La primera clase es la de renta fija en pesos. La segunda clase es la de divisas o divisas invertidas en instrumentos muy, muy seguros de esos países. La tercera categoría es bolsas relativamente estándares como la americana o como la mexicana. Y en cuarto lugar, bolsas de países más emergentes con mayores riesgos. Del lado derecho de la gráfica podría haber más cosas, ¿no? Instrumentos de todavía más volatilidad, materias primas, por ejemplo, inversiones más alternativas, pero en general estas 4 cosas te dan un buen resumen de lo que hay que comprar. No sé si hay alguna pregunta ahorita, Jessica, si no me sigo. Sí, tenemos 2 preguntas. Luis nos dice, los índices reflejan la economía de un país. Si es así, nuestro índice es representativo, ya que nuestro mercado de valores es pequeño. Sí, a ver, es una pregunta difícil de contestar porque el mundo ha cambiado muy rápido en la última década. La bolsa mexicana, por ejemplo, es una bolsa que incluye empresas como GCC, Grupo Cementos Chihuahua, perdón, que es una empresa que está listada en México, su nombre lo dice, Grupo Cementos Chihuahua, pero casi todas sus ventas se hacen en Estados Unidos. Entonces, y lo mismo pasa en Estados Unidos, cuando uno voltea a ver la bolsa americana y uno comienza a ver las empresas, es difícil decir que Apple es una empresa 100% americana cuando tiene procesos de producción globales, cuando tiene ventas en todo el mundo.
Depende mucho dónde está listada una empresa para decidir en qué moneda está reportando y qué tipo de riesgos cambiarios deseamos enfrentar a la hora de que una empresa reporte. Entonces, cada vez menos los índices reflejan una realidad completamente local. Es un mundo muy globalizado. Pero la pregunta es si reflejan la economía de un país, de cierta manera sí, aunque cada vez menos. Y ahí pueden ver, por ejemplo, la gráfica de abajo del lado derecho, la bolsa mexicana, cómo las historias de México más o menos se ven ahí reflejadas, ¿no? Sabemos una bolsa mexicana que creció razonablemente bien durante el 16 y el 17, aunque con una caída fuerte, ¿no? A finales del 2016, que es cuando ganó Trump la presidencia en Estados Unidos, cuando ya comenzaba a haber posibilidades serias, ¿no? Trump iba a poder ganar y renegociar un tratado de libre comercio. Del 2017 a por ahí de principios del 2020, lo que vimos pues fue una bolsa mexicana que no tuvo rendimientos muy atractivos, ¿no? De manera muy esperada, ¿no? Porque la economía mexicana no ha crecido tanto. Vimos una caída muy fuerte al inicio de la pandemia de esta bolsa mexicana y a partir de este momento una recuperación muy fuerte, al igual que el resto del mundo, por tanta liquidez que ha habido. Entonces, sí te reflejan de cierta manera estos riesgos. No voy a repetir lo mismo, pero si ustedes ven la gráfica del tipo de cambio arriba, pues es una historia muy parecida, ¿no? Donde los riesgos aparecen y desaparecen, riesgos que se juntaron mucho a finales del 2016 y al inicio de la pandemia, pero que el peso mexicano desde entonces pues, ha tenido una estabilidad bastante fuerte. Gracias. Y también por acá nos pregunta Cristian, ¿qué bolsas del MSCI han destacado más en los últimos años? Bueno, a ver, son bolsas emergentes, ¿no? Y eso es importante. Ahora, hay muchos países que es bastante difícil tomar una decisión de si son emergentes o no. China, ¿no? Por ejemplo, China es un país emergente, bueno, pues cuando les conviene sí es y cuando no, no. Pero cuando uno voltea a ver las acciones más exitosas de países emergentes, acaban estando muchas de ellas en China. Bueno, para ser muy específico, ni siquiera están en China, están en Hong Kong. Empresas como JD, como Baidu, como Tencent, todas esas. Pero son empresas principalmente de ese país. Hacia adelante, ¿cuáles se ven muy atractivas? Yo diría que India, que es una de las economías que más sólidas se ven en este entorno, pero hay muchas otras empresas, ¿no? De emergentes que pueden verse bien en los siguientes 10 años. Gracias, Enrique. ¿Tenemos más? ¿Te los paso de una vez? Sí, por favor, sí. Bien, Gabriel nos dice, ¿cuál es la diferencia de invertir en S&P 500 en pesos o en dólares? Bueno, a ver, un segundito. A ver, cuando uno invierte en el S&P, en la bolsa americana, uno compra una acción y uno puede ver en Estados Unidos ese precio en dólares, cómo se va moviendo. Pero cuando uno voltea a ver el tipo de cambio que hay, aprovechando la gráfica que está aquí puesta del lado derecho, si el tipo de cambio se depresa de una manera muy importante, recuerden que ustedes ya compraron una acción en dólares que a la hora que ustedes la quieran cambiar a pesos, la quieren vender para cambiarla a pesos, a lo que uno se va a enfrentar es a un momento en el cual ese dólar, esa acción que está invertida, que está en dólares, de pronto vale mucho más en pesos. Entonces, comprar bolsa americana y verla en dólares es muy distinta a verla en pesos. Usualmente lo que sucede es que cuando el mercado se pone muy complicado y en dólares se cae la bolsa americana, el peso te da una cierta cobertura, porque usualmente el peso se deprecia en momentos complicados. Vean ahí la gráfica del tipo de cambio, cómo se fue el peso de abajo de 19 a casi 25 pesos. Entonces, perdiste en dólares, pero ganaste mucho a través del tipo de cambio. En el neto acabaste no teniendo un cambio muy importante en tu portafolio. Casi siempre sucede eso, exceptuando situaciones como la actual, que vemos a la bolsa americana, que ha tenido caídas muy fuertes y el peso mexicano ni se enteró de que hay una crisis global, ¿no? Se ha mantenido muy constante. Pero en general lo que se ve, pues, es este cambio, este cambio cambiario que te ayuda a mitigar riesgos globales. Ok. Y por acá nos pregunta Luis. Buenos días de nuevo. Quisiera saber si en Actinver se ofrece algún instrumento para comprar opciones de petróleo. Gracias. A ver, sí y no.
O sea, sí se pueden comprar opciones de tipo de cambio, se pueden comprar en general todo tipo de instrumentos, pero no son instrumentos que se ofrecen de manera pública, ¿no? O sea, normalmente son clientes que tienen necesidades muy, muy específicas. O sea, una empresa realmente del sector de energía que necesite comprar cosas, se puede acercar con nuestras mesas y las mesas le pueden hacer una cotización para comprar ese tipo de instrumentos, pero no es que esté disponible así para que cualquiera lo pueda comprar. Usualmente son de montos altos, que esa es una restricción fuerte, y usualmente son instrumentos que no son, o sea, que la regulación no permite que se le ofrezca a cualquier inversionista, ¿no? O sea, tenemos cuidado de ofrecerle a nuestros clientes lo que pensamos que pueden razonablemente comprar con su perfil que llenaron de prácticas de venta. Gracias, Enrique. También Daniel nos dice, en su opinión, ¿por qué hay tan pocas empresas listadas en bolsas y cuál sería el camino para aumentar las emisoras? A ver, esa es una respuesta muy, muy política, ¿no? O sea, ¿cómo le podemos hacer para que las empresas mexicanas quieran estar más en bolsa? Sobre todo un año como este, que seguramente han visto una y otra vez anuncios de empresas que se están deslistando. Es casi una dirección opuesta a la que estamos viendo, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel global, ¿no? Incluyendo Brasil o algunos otros países competidores nuestros. Eh, qué es lo que está moviendo a que las empresas mexicanas no quieran salir a bolsa? Que no están viendo un mercado suficientemente líquido en el cual el verdadero valor de la empresa se ve reflejado en sus precios. Y están optando una de dos. La respuesta más sencilla es que si una empresa ve que el mercado está dispuesto a pagar un porcentaje muy chiquito de lo que vale, pues la empresa dice, pues yo con el capital que tengo me sale más barato recomprar esas acciones que buscar un proyecto productivo en otra situación. Lo están encontrando muy atractivo y por eso se están deslistando. Y la otra que están haciendo empresas es buscar deslistarse en México para listarse en Estados Unidos, ¿no? En algún mercado que sea un poquito más líquido. O sea, la pregunta ¿qué hay que hacer? No sé si tengo una respuesta muy, muy clara. A lo mejor si supiera, tendría más conversaciones con la CNBV o con las autoridades encargadas de regular eso. Lo que sí sé es que sí se necesita un esfuerzo distinto por parte de las autoridades para motivar más que las empresas busquen capitalizarse en el mercado. Y también es cierto que ha habido algunos intentos. De hecho, se abren hoy la portada de los periódicos. Justamente hoy están algunas columnas al respecto de que va a venir una reforma a la ley de mercado de valores, posiblemente incluso con algunos incentivos fiscales para estas empresas, pero sí necesitamos un empujoncito para que eso se dé. Ok. Y José Luis nos dice, cuando dicen que la bolsa subió o bajó por cantidad de puntos, ¿qué significa? ¿De qué se componen esos puntos que reporta la bolsa? Bueno, por ejemplo, si ustedes ven aquí del lado derecho, ven a la bolsa mexicana en puntos. Como les comentaba, es un índice que refleja, es un índice que en algún momento se escogió un punto de partida para que todos los días uno pueda ver si la bolsa pasó de 40,000 a 50,000, quiere decir que subió 25%, ¿no? Y es la manera pues adecuada de resumir el movimiento completo de la bolsa en un solo índice. Cada índice comenzó en fechas distintas, en puntos distintos, en un nivel distinto, y uno puede ver ahí, por ejemplo, el movimiento de la bolsa, de este índice de la bolsa mexicana abajo el lado derecho, que pasó de 42,000 a 43,000, llegó casi a 56,000, ahora está en 46,000. Y son índices distintos para, eh, para la bolsa mexicana que para otras bolsas. También pueden ver ahí, por ejemplo, la bolsa americana representada a través del índice S&P 500, cómo ha estado cayendo de casi 5,000 puntos a los niveles actuales de poquito más de 3,500 puntos. Ok, y Bernardo nos dice, ¿las divisas lo considerarías operaciones a corto y mediano plazo? Bueno, ese es el tipo de preguntas que un equipo de análisis resuelve, ¿no? Para ustedes. Está pensando alguien con su perfil de riesgo, se siente cómodo, por ejemplo, en una gráfica de este tipo, dice, ya vi que las divisas tienen volatilidades cercanas al 10%. Me siento cómodo buscando oportunidades de inversión que den volatilidades del 10%, ¿sí o no? Si la respuesta es sí, ¿ahora cuáles? Y ahí es donde un equipo de análisis es importante porque les da
pues un pronóstico en pesos de cuáles son las divisas que pensamos que van a generar rendimientos en pesos y cuáles no. Por ejemplo, ¿cuáles divisas en este momento no se ven muy atractivas? Todo lo que se parezca a Europa. Europa está en una situación en este momento complicadona, donde el Reino Unido pues tiene dificultades en su mercado financiero. Entonces, comprar libras esterlinas buscando rendimientos en pesos, pues no parece una muy buena idea. Llegará el momento de comprar libras esterlinas, pero en este momento se ve más probable que vaya a debilitarse más esa moneda que a mejorar. Y del otro lado, pues también hay divisas que se ven muy atractivas en este entorno. El yen, por ejemplo, que es una divisa que a nadie le gusta porque no ha dado rendimientos en mucho tiempo, posiblemente este sea el año en el que finalmente comience a dar rendimientos comprar yenes. ¿Cómo se compran los yenes? Pues cuando uno abre una cuenta en Bursanet, puede comprar ETFs que dan rendimientos atractivos en yenes, puede comprar bonos, ¿no? Que te paguen cupones en yenes, y por eso es que necesitas un equipo de análisis, porque para encontrarlos en ese universo tan grande de instrumentos que hay, pues uno se puede rápidamente perder. Por cierto, también hay fondos de Actinver, fondos propios, que en su estrategia deciden comprar divisas globales o acciones globales. Entonces, no te tienes que preocupar mucho por estar haciendo todo este tipo de análisis. Simplemente le das tu dinero a un fondo, hay un manejador profesional que está buscando las mejores ideas de inversión y si encuentra alguna de estas divisas algo de valor, pues lo estará incorporando. Gracias, Enrique. Por acá también Violeta nos dice, ahora que la bolsa ha bajado mucho y dicen que va a bajar más por la inflación y la crisis mundial, ¿cómo saber qué acciones adquirir o mejor te vas por renta fija? Depende mucho de tu perfil de riesgo. Hoy en día, no para la gente del reto, ¿no? Ahorita les digo por qué no, pero para muchas personas es un momento en el cual si uno voltea a ver el CETE, te paga, a partir de hoy, durante el siguiente año, te pagan 9%. Si uno compra bonos corporativos, igual y te pagan 10, 11%. Entonces, son los activos de menor riesgo y con un rendimiento del 9, 10, 11%. Es raro ver estas épocas. Es de las pocas ventajas de estar en una crisis, ¿no? Que los instrumentos de bajo riesgo te pagan rendimientos atractivos. Entonces, ¿qué tipo de perfiles estarían dispuestos a no comprar renta fija para comprar instrumentos de renta variable? Pues más te vale que tengas apetito por riesgo, pero también más te vale que encuentres oportunidades que te paguen más del 10% en un año, porque si no la renta fija te lo va a pagar. ¿Hay instrumentos que vayan a pagar más del 10%? Sí, seguro, ¿no? O sea, incluso en épocas como estas, el sector de energía te ha pagado casi 50%. Todas las empresas petroleras, de electricidad de México y del mundo te han pagado rendimientos bastante más atractivos. Entonces, incluso con la bolsa americana cayendo, siempre hay oportunidades. ¿Dónde se encuentran? Pues un equipo de análisis te puede dar ideas, te puede dar pronósticos. Que por cierto, antes de que se me acabe el tiempo, les Claro. quiero mostrar este, este código QR. Este es el WhatsApp del reto. Entonces, si ustedes ahí lo escanean para que lo den de alta, yo lo que voy a hacer es que le voy a mandar esta presentación al equipo del reto para que aquellos que lo pidan lo puedan recibir. Pero también tengo entendido, Jessica, corrígeme si no, que los que están dados de alta en el reto van a recibir una probadita de análisis, ¿no? O sea, no todo lo que Sí, tenemos para no inundarlos, pero sí algo de lo más relevante de manera diaria. es correcto. Bueno, entonces, pues en ese WhatsApp es el canal adecuado para recibir esta información. Gracias, Enrique. Tenemos otras 3 preguntitas por acá. Rosy nos dice, ¿por qué hacer compras en el SIC teniendo una bolsa mexicana de valores tan atractiva con activos de menos de 100 pesos con rendimientos maravillosos? Sí, estoy de acuerdo. Y yo comparto tu opinión. O sea, ¿por qué la gente no quiere comprar más acciones mexicanas cuando se ve mucho valor? Y estoy de acuerdo. Hay muchísimas empresas que tienen rendimientos muy atractivos. O sea, si ven los reportes de análisis, van a ver que hay empresas en estas épocas de caídas que han dado rendimientos positivos mexicanas del 30 a 40%. Creo que por alguna razón dejó de ser muy sexy comprar acciones mexicanas, ¿no? Todo el mundo quiere comprar acciones chinas, pero también hay mucho valor en México que pueden incorporar a sus portafolios y como vieron ahí en las gráficas, no tiene un perfil de riesgo muy distinto el mexicano al americano. Gracias, Enrique. Y por acá también nos pregunta Ana, ¿existe algún ETF o fondo de inversión que replique el comportamiento del S&P 500, el 14º o la volatilidad de los mercados?
Sí, sí hay, aunque no estoy muy seguro si se puede listar en México. Algo que no les comenté, pero no creo que no se los comenté, pero que sí es importante es, en México no se pueden comprar todos los instrumentos globales. Normalmente lo que sucede es que una casa de bolsa va con la CNBV y le pide permiso para que en el SIC, en esta ventanita de información, un cliente pueda ver la información de alguna emisora en particular, de alguna acción, de un ETF en particular. Si la CNBV da permiso, entonces no solamente a la casa de bolsa que lo solicitó, sino a todos los clientes de todas las casas de bolsa lo pueden hacer. Y la CNBV lo que hace es intentar tener el mayor cuidado posible para que sí, obviamente un cliente pueda comprar cosas atractivas, diversificadas en su portafolio, sin que por eso vayan a tener completamente los instrumentos más arriesgados de quién sabe qué tipo de proveedores. Entonces es un proceso, es muy sencillo, pero es un proceso que intenta cuidar al gran inversionista mexicano. Y una de las cosas que en general no se pueden hacer en México es comprar instrumentos, ETFs, que tengan derivados ahí metidos. Hay poquitos que sí, pero en general no. Entonces, uno de ellos que replique en general instrumentos de opciones de acciones americanas, en general no se puede hacer. Entonces, no estoy muy seguro. O sea, en Estados Unidos, la respuesta, Ana, es sí se puede en Estados Unidos. Aquí en México no estoy del todo seguro, pero también esa pregunta te hacemos llegar la respuesta. Muchas gracias. Y por acá nos preguntan también, ¿los bonos de empresas se compran en brokers? Sí, también. O sea, cualquier cliente de casa de bolsa, o sea, es lo que hacen las casas de bolsa, le dan acceso al mercado a los inversionistas que tengan cuentas con ellos. Entonces, dependiendo del tipo de instrumento, es la manera correcta de buscar un precio, comprarlo y que te lo asignen a tu cuenta. Pero un bono en general, o sea, un bono, lo que hace un asesor es que va a la mesa, en la mesa pide cotizaciones, te dice cuál es el precio y de compra que parece que hay en el mercado, se lo transmite al cliente y el cliente decidirá si quiere a ese precio comprarlo o no. Para clientes que tengan acceso a través de un broker digital tipo Bursanet, ahí pueden ver algunos precios de algunos instrumentos. Sí, gracias, Enrique. También Cristian nos dice, ¿es buena idea comprar títulos baratos con esta crisis para venderlos caros después de recuperarse? Sí, de eso se trata invertir. O sea, justo es la filosofía correcta. ¿Dónde encontramos instrumentos que estén baratos y que pensemos que vayan a tener valor en el mediano o largo plazo? Pero ojo, no porque algo esté barato no quiere decir que no vaya a seguir abaratándose. O sea, puede estar ahorita barato algo y a pesar de eso seguir cayendo. Perfecto. Bueno, Enrique, ya para no quitarte más tiempo, vamos con la última pregunta. Dice, ¿dónde ver los análisis de Actinver por empresas? Es en este WhatsApp, ¿correcto? Este WhatsApp es el WhatsApp, perdón, del reto. Hay una pregunta que no tengo la respuesta, pero ahorita si tú la sabes, Jessica, si no se la hacemos llegar. Pero Sí. en la página de Actinver, actinver.com, ahí van a ver una pestaña que dice análisis. También pueden directamente poner actinveranalysis.com y directo te manda a esa pestaña. Pero es un beneficio solamente para los clientes de Actinver en este momento. No estoy seguro si la gente del reto tiene un login y un password para poder entrar, pero No. creo, si mal no recuerdo, que está activado durante el periodo del reto un botón que es de manera provisional poder Sí, acceder a los reportes de análisis. sí, Pero solamente es en la ventana del reto. Una vez que acabe el reto, solo lo vamos a quitar y otra vez va a ser solamente para clientes. Pero una exacto. vez que eres cliente de Actinver, cualquier monto que tengas, siempre vas a tener acceso ilimitado a los reportes de análisis. Es correcto. Justo en la sección de herramientas van a ver Actinver Análisis. Ahí le dan clic y ya pueden ver toda esta información. Bien, pues De muchísimas acuerdo. gracias, Enrique. Se nos terminó el tiempo y tenemos otra sesión también. Agradezco mucho a todos los que estuvieron preguntando y que pues se conectaron a tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta pronto.